Imagina que estás buceando en el océano y de repente, una criatura parece desaparecer frente a tus ojos. O que, sin previo aviso, un calamar salga volando del agua como si fuera un misil. ¿Y qué tal un pez que usa electricidad para comunicarse? El océano esconde criaturas con habilidades que desafían la lógica, habilidades que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Pero son reales, y hoy te las voy a mostrar. Top 10. Habilidades más sorprendentes de los animales marinos. 10. El pulpo mimo, el maestro del disfraz. Si crees que los camaleones son los reyes del camuflaje, es porque aún no conoces al pulpo mimo. Esta criatura no solo cambia de color, sino que puede imitar la forma y movimientos de hasta 15 especies marinas diferentes. Desde una serpiente marina venenosa hasta un pez león, este pulpo engaña a sus depredadores haciéndose pasar por algo peligroso. Pero lo más impresionante es cómo sabe exactamente qué criatura imitar según el peligro que enfrenta. ¿Coincidencia? Para nada. Este pulpo juega con la psicología de sus enemigos. 9. El calamar volador, el misil del océano. Cuando un depredador persigue a un pez, este suele nadar más rápido para escapar. Pero los calamares japoneses llevan esto al siguiente nivel. Salen volando del agua. Usando un potente chorro de agua, estos calamares pueden impulsarse hasta 10 metros fuera del agua, deslizándose en el aire como cohetes vivos. Lo curioso es que este vuelo no es un simple salto, sino que controlan su trayectoria con sus aletas. ¿Te imaginas nadando y, de repente, un calamar te rebasa por el aire? Pues eso pasa más seguido de lo que crees. 8. El pez arquero, el francotirador del mar. Algunos depredadores persiguen a sus presas. Otros las cazan a distancia. El pez arquero ha perfeccionado la puntería como ningún otro animal marino. Desde el agua, dispara chorros de agua con una precisión asombrosa para derribar insectos en la superficie. Pero lo más impresionante es que calcula la refracción del agua, ajustando su disparo para acertar en el punto exacto. En otras palabras, ve el mundo como un francotirador profesional. 7. El pez gato caminante, el pez que sobrevive fuera del agua. ¿Qué pasaría si un pez pudiera salir del agua y caminar? Pues existe. Y es más común de lo que crees. El pez gato caminante puede desplazarse por tierra usando sus aletas, buscando nuevos cuerpos de agua para sobrevivir. Este pez es tan resistente que puede vivir fuera del agua hasta 24 horas, mientras su piel se mantenga húmeda. Su capacidad para moverse en tierra le ha permitido colonizar nuevos hábitats y sobrevivir en condiciones extremas. 6. El camarón mantis, el golpe más rápido del océano. Si crees que el animal más fuerte del planeta es un león o un oso, piénsalo otra vez. El camarón mantis tiene el golpe más poderoso del reino animal. Y lo usa con precisión letal. Con una velocidad de ataque de 80 km/h, su golpe es tan rápido que genera burbujas de cavitación, liberando calor y luz momentáneamente. Es como un pequeño estallido submarino. Veo una luz. ¿Una luz? Sí, por allá. Carla. Oh. Oye, vuelve. Vuelve, ven acá. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. ¿Cuándo voy a hacer? Te voy a alcanzar. Voy a nadar contigo. La felicidad se ha ido. 5. El pez linterna, iluminación biológica. En las profundidades del océano, donde la luz del sol no llega, algunos peces han desarrollado una estrategia única: generar su propia luz. Este pez utiliza órganos bioluminiscentes llenos de bacterias que producen luz. Pero no solo los usa para ver, sino también para comunicarse y atraer a sus presas. El pez diablo negro tiene un método de apareamiento extremadamente peculiar y especializado, conocido como apareamiento parasitario. Aquí te explico de forma detallada y explícita cómo ocurre este proceso. 1. El encuentro en la oscuridad. El pez diablo negro habita a profundidades de 1000 a 4000 metros, donde la luz del sol no llega. En este entorno extremo, encontrar pareja es increíblemente difícil, por lo que la evolución ha dado lugar a un método de reproducción único. La hembra es mucho más grande que el macho. El macho tiene un olfato hipersensible que le permite detectar las feromonas de una hembra en la vasta oscuridad del océano. Cuando el macho percibe las señales químicas de una hembra, nada frenéticamente en su dirección.
Su única misión en la vida es encontrar una pareja antes de morir de inanición, ya que no puede sobrevivir por sí solo mucho tiempo. 2. La mordida y la fusión. Cuando el macho encuentra a una hembra, no hay cortejo. En lugar de eso, se lanza directamente hacia ella y la muerde con fuerza, generalmente en la zona del vientre o los costados. Sus dientes afilados perforan la piel de la hembra, asegurando un agarre firme. En respuesta, la piel del macho segrega una enzima especial que disuelve la piel y los vasos sanguíneos en la zona de contacto. Poco a poco, los tejidos del macho y la hembra se fusionan, uniéndolos de por vida. Eventualmente, su sistema circulatorio se conecta al de la hembra, permitiéndole recibir nutrientes directamente de su cuerpo. A partir de este momento, el macho pierde su independencia. Deja de necesitar su boca, su sistema digestivo y su cerebro, que comienzan a atrofiarse y desaparecer. Se convierte en un simple apéndice reproductivo, dependiendo completamente de la hembra para sobrevivir. 3. La reproducción. Cuando la hembra está lista para reproducirse, su cuerpo envía señales hormonales al macho, lo que activa la producción de esperma. El macho libera esperma directamente en el torrente sanguíneo de la hembra, que lo transporta a sus ovarios. La hembra fertiliza sus huevos internamente, cuando están listos, los libera en el agua. Los huevos flotan en la columna de agua hasta que las larvas emergen y comienzan su propio ciclo de vida. 4. Un proceso que puede repetirse. Una misma hembra puede llevar varios machos fusionados a su cuerpo al mismo tiempo. Esto garantiza que siempre tendrá una fuente de esperma disponible para reproducirse cuando sea necesario. Los machos, en cambio, nunca se separan. Permanecen adheridos hasta que su función reproductiva termina, momento en el que simplemente se convierten en una extensión inerte del cuerpo de la hembra. Conclusión. El apareamiento del pez diablo negro es un ejemplo extremo de coevolución y especialización en las profundidades marinas. La fusión permanente del macho a la hembra resuelve el problema de encontrar pareja en un entorno tan hostil, asegurando la reproducción de la especie a costa de la independencia del macho. 4. El tiburón de Groenlandia, el más longevo del planeta. En lo más profundo del Ártico, existe un tiburón que podría haber nacido antes de la Revolución Francesa. Con una vida estimada de hasta 500 años, el tiburón de Groenlandia es el vertebrado más longevo del planeta. Su metabolismo increíblemente lento le permite vivir en aguas heladas y envejecer de una forma que los científicos aún intentan descifrar. ¿Será este el secreto para una vida más larga? 3. La medusa inmortal, la clave de la eterna juventud. El secreto de la inmortalidad podría estar en el océano. La medusa Turritopsis tiene una habilidad única. Cuando envejece o sufre daños, en lugar de morir, su cuerpo se regresa a un estado juvenil. Lo que está diciendo es que soy indestructible. Es como si un humano, en lugar de envejecer, volviera a ser un bebé y comenzara su vida otra vez. Teóricamente, esta medusa podría vivir para siempre. Si no es devorada antes. Y si crees que esto es sorprendente, espera a ver el número 1. 2. El pez hacha, un ser que desaparece en la oscuridad. En las profundidades del océano, hay criaturas que han evolucionado para volverse prácticamente invisibles. El pez hacha usa un truco biológico llamado contrailuminación, donde ajusta su brillo para igualar la luz que viene desde arriba, haciéndose invisible para sus depredadores. 1. El pez eléctrico, un animal que se comunica con electricidad. Los humanos usamos palabras. Algunos animales, sonidos. Pero hay criaturas que se comunican de una forma mucho más impresionante, con electricidad. El pez cuchillo y el pez elefante pueden generar pulsos eléctricos para enviar mensajes entre ellos. No solo los usan para navegar y cazar, sino que literalmente hablan con electricidad. Un lenguaje que aún no entendemos del todo. ¿Podría esto ser una pista sobre cómo evolucionará la comunicación en el futuro? ¿Quién sabe? Pero lo que sí es seguro es que el océano esconde maravillas que apenas estamos comenzando a entender. Bonus track, el pez caimán y su armadura indestructible. Si pensabas que los depredadores marinos más letales eran los tiburones, es porque aún no conoces al pez caimán, un fósil viviente que parece sacado de la prehistoria. Este monstruo de agua dulce no solo posee una mordida brutal, sino que su piel es prácticamente a prueba de balas. Su cuerpo está cubierto de escamas ganoideas, placas óseas que lo convierten en un auténtico tanque submarino.
Estas escamas son tan resistentes que incluso los depredadores más feroces, como los cocodrilos, prefieren evitarlo. Y no solo eso. Los pueblos nativos las usaban como puntas de flecha y armaduras. Un estudio reveló que estas escamas pueden resistir la penetración de cuchillas afiladas y hasta ciertos calibres de bala. Esto convierte al pez caimán en uno de los animales mejor protegidos del planeta. Entre su mordida poderosa, su capacidad de sobrevivir en aguas con poco oxígeno y su armadura natural, el pez caimán demuestra que, a veces, el mejor ataque es una defensa impenetrable. Desde animales que engañan con ilusiones hasta seres que desafían la muerte, el océano sigue siendo un mundo de misterios y habilidades sorprendentes. ¿Cuál de estas habilidades te dejó más impresionado? Me gustaría hacer un vídeo específico para algunos de estos animales. ¿Cuál te gustaría? Déjalo en los comentarios. Si quieres más vídeos sobre las maravillas del mundo natural, no olvides suscribirte y activar la campanita.